Llegamos ahora a la lección número 4 de esta serie que he venido exponiendo acerca de el Sermón del Monte. Como ustedes me han escuchado en las lecciones anteriores, es mi exposición respecto a que el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Habíamos iniciado con las palabras que nos dice en el primer verso de ese capítulo 5, que viendo la multitud, subió al monte y sentándose el Señor Jesús, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ya hemos estudiado las primeras 6 bienaventuranzas y recuerden, mi enfoque es de que el Sermón del Monte no está dando una nueva enseñanza. No es la enseñanza del Nuevo Testamento, es la enseñanza que Dios había impartido desde el Antiguo Testamento. Ahora, el punto de vista común, tradicional, que uno ha escuchado todo el tiempo, es que el Señor Jesús está haciendo un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ustedes ya conocen las citas que he presentado, por ejemplo, en el libro del Sermón del Monte y la Ley Civil del difunto hermano Foy Wallace. Él decía, todo el Sermón del Monte fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, la nueva dispensación y el nuevo reino. Desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos, y ahora procedemos al examen de sus principios. Cada bienaventuranza, dice él, enuncia un principio evangélico, un anticipo del reino, y es imposible ignorar el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos, cuya perspectiva inmediata acentuó la enseñanza. Voy a continuar, hermanos, como lo he hecho en las 3 lecciones anteriores, mirando si lo expresado por estos hermanos coincide realmente con lo que nosotros o expongo yo en los textos que he venido presentando. Y el otro hermano difunto también, James Hall, en su libro Las Bienaventuranzas, expresa el mismo concepto tradicional de que las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. Vamos a mirar entonces en las bienaventuranzas que faltan, si realmente es lo que estos queridos hermanos que ya fallecieron exponían en sus escritos, lo cual he dicho yo es el punto de vista tradicional. Si es que realmente el Señor Jesús está contrastando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y vamos entonces a la bienaventuranza número 7, que la encontramos nosotros en el versículo 9, donde dice el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí, nuestro Señor Jesús enseñó que aquellos que produjeran paz en lugar de causar problemas, tendrían el carácter de su Padre Celestial. Serán llamados hijos de Dios. El señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, tiene algo excelente en su exposición de lo que el Señor declara aquí en este versículo 9, y quiero compartirlo con ustedes. Dice, debemos empezar el estudio de esta bienaventuranza investigando algunas cuestiones de significado de palabras. Primero, tenemos la palabra paz. En griego, la palabra es eirene y en hebreo shalom. En hebreo, paz no es nunca un estado negativo. Nunca quiere decir exclusivamente la ausencia de guerra. Siempre quiere decir todo lo que contribuye al bienestar supremo del hombre. En el Oriente, cuando un hombre le dice a otro, Salam,
que es la misma palabra, no quiere decir que le desea al otro solamente la ausencia de males. Le desea la presencia de todos los bienes. En la Biblia, paz quiere decir no solamente liberación de todos los problemas, sino disfrutar de todas las cosas buenas. Segundo, debemos fijarnos con cuidado en lo que nos dice esta bienaventuranza. La bendición es para los que hacen la paz, que es lo que quiere decir etimológicamente pacificadores o apaciguadores. No necesariamente para los que aman la paz. Sucede a menudo que si una persona ama la paz de una manera equivocada, conseguirá crear problemas y no paz. Puede que permitamos, por ejemplo, que se desarrolle una situación amenazadora y peligrosa y que nuestra defensa no sea intervenir para mantener la paz. Hay mucha gente que piensa que eso es amar la paz, cuando se le está haciendo en realidad es amontonar problemas para el futuro, porque se rehúye a arrostrar la situación y tomar las medidas que demandan. La paz que la Biblia llama bendita no viene de evadir las situaciones conflictivas, sino de arrostrarlas, tratarlas y conquistarlas. Lo que esta bienaventuranza demanda no es una aceptación pasiva de las cosas por miedo a los contratiempos que pueda traer el intervenir en ellas, sino el enfrentarnos activamente con las cosas y hacer la paz, aunque el camino de la paz pase por el conflicto. La versión Reina Valera dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Esto es lo que quiere decir literalmente la palabra griega yoí. Esta es una expresión típicamente hebrea. El hebreo no es rico en adjetivos y cuando quiere describir algo, a menudo usa no un adjetivo, sino la frase hijo de, seguido de un nombre abstracto. De aquí que se llame a un hombre hijo de paz en vez de una persona pacífica. A Bernabé se le llama hijo de consolación en vez de consolador y confortador. Esta bienaventuranza dice, benditos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Lo que quiere decir, benditos los pacificadores, porque realizan una obra característica de Dios. El que hace la paz está involucrado en la misma obra que hace el Dios de paz. Pero queda todavía otro significado para esta palabra paz. Es un sentido sobre el cual les encantaba discurrir a los rabinos judíos y es casi seguro el sentido que Jesús tenía en mente. Los rabinos judíos sostenían que la tarea suprema que una persona puede llevar a cabo es establecer relaciones correctas entre persona y persona. Eso era lo que Jesús quería decir. Hay personas que son siempre centros tempestuosos de problemas y amargura y lucha. Donde quiera que están siempre metidos en peleas entre ellos o provocándolas entre los demás. Son personas que causan problemas. Hay muchas así en casi todas las sociedades e iglesias que están realmente haciéndole al diablo su trabajo. Por otra parte, gracias a Dios, hay personas en cuya presencia no puede sobrevivir la amargura. Personas que hacen de puentes, que cierran las grietas, que endulzan las amarguras. Tales personas hacen un trabajo semejante al de Dios, porque el gran propósito de Dios es hacer que haya paz para cada persona consigo misma y entre unas y otras personas. El que divide a las personas está haciendo la obra del diablo. El que une a las personas está haciendo
la obra de Dios. Así pues, esta bienaventuranza podría leerse: la bienaventuranza de los que producen relaciones como es debido entre las personas, porque están haciendo algo que recuerda a Dios. Bueno, con este comentario, hermano, excelente del señor William Barclay, miremos entonces ahora la enseñanza del antiguo pacto. Recuerden, mi exposición, mi argumento en lo que he venido compartiendo con ustedes es que el Señor Jesús no está introduciendo una nueva enseñanza, que Jesús no está haciendo un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que Él está repitiendo lo que Dios había enseñado desde el pasado con Moisés en el Antiguo Testamento. Salomón escribió en Proverbios capítulo 12, versículo 20, engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en el de los que piensan bien. Recordemos el comentario que acabamos nosotros, o que acabo yo de leerles, que nos hacía el señor William Barclay, en donde exponía este mismo punto. ¿Qué es una persona pacificadora? Es una persona que piensa en el bien de los demás. En el Salmo 34 dice en el verso 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Eso no es algo nuevo, no es algo nuevo que el Señor Jesús esté pronunciando en el Sermón del Monte. Les está recordando lo que decía el Antiguo Testamento sobre ser pacificadores, sobre buscar la paz. En el Salmo 37, verso 37, volvemos a leer, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Quién es un hombre de paz? Un pacificador. Recordemos que lo estábamos leyendo ahorita en el comentario. Se le llamaba hijo de consolación, que quería decir hombre de confort, de consuelo. Hombre de paz, pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Jesús, hermanos, mi punto, mi argumento, es que Él no está enseñando algo nuevo, está enseñando lo que decía el Antiguo Testamento. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el Antiguo Pacto. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó a los judíos que eran todo menos pacificadores. Exactamente lo que Moisés enseñó. Cuando uno mira a los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, los ataques que hicieron contra Él, y que fueron muchísimos, ese ataque hacia el Señor incluyó juicio hipócrita, acusaciones de amistad con los pecadores, de que Él no guardaba sus tradiciones. Su forma de actuar fue hasta insultar, tratar de atraparlo, vigilarlo. Se involucraron en una conspiración secreta, lo acusaron de obrar con Satanás, de intimidación, de indignación por su popularidad entre la gente común y corriente, y se negaron a salir a la luz. Sus ataques incluyeron también muchas preguntas complicadas que ellos no estaban dispuestos a contestar. Trataban a los siervos del Señor con vergüenza, predicaban muchas cosas que no practicaban, cerraban el reino a los hombres, finalmente lo tergiversaron. Cambiaron las palabras que Él decía, las torcieron. Se volvieron malos cuando les dijo lo que realmente eran ellos. No estaban dispuestos a escuchar. Se justificaban a sí mismos y menospreciaban a los demás. Mentían para derrotar a un enemigo. Mataban para derrotar a un enemigo. Impedían que otros oyeran. Suprimían evidencias. Todas estas cosas que acabo yo de mencionarles, hermanos, formaban parte del ataque de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 9,
Jesús dijo a los judíos, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Una vez más, Jesús enseñó a las mismas personas, los judíos, lo mismo que Moisés había enseñado. Cuando entramos al nuevo pacto, al Nuevo Testamento como tal, el nuevo pacto contiene el mismo tipo de enseñanza sobre los pacificadores. Por ejemplo, en Romanos 14:19 Pablo escribió, así que sigamos lo que contribuye a la paz. En Hebreos capítulo 12 leemos en el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y finalmente, el apóstol Santiago escribió en su carta en el capítulo 3, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como dije hace un momento, el nuevo pacto contiene el mismo tipo de enseñanza sobre los pacificadores. Lo que dijo Moisés, eso también lo contiene el nuevo pacto. Lo que hallamos en el Antiguo Testamento, lo encontramos también en el nuevo pacto. Jesús, hermanos, no estaba dando en el Sermón del Monte una nueva enseñanza, algo innovador, algo que fuera mejor que lo que Moisés o Dios había enseñado en el Antiguo Testamento. Una vez más, la enseñanza de Jesús en esta bienaventuranza, así como todas las bienaventuranzas, no es algo nuevo, no es algo que sea más noble, no es algo que sea menos alcanzable que lo que enseñó Moisés. Jesús le enseñó a los judíos lo mismo que Moisés les enseñó. Volvamos a leer el texto en Deuteronomio 30, que lo he citado en cada una de estas bienaventuranzas. ¿Qué decía Dios desde el Antiguo Testamento? ¿Qué encontramos en la ley de Moisés? Porque este mandamiento, el de ser pacificadores, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. No fue demasiado noble para ellos. Y la misma enseñanza dirigida a los cristianos bajo el nuevo pacto tampoco es demasiado noble para nosotros. No es mucho mejor, no es más perfecta, no es que sea mucho más fácil de cumplir. No, está en la misma condición de lo que Dios le instruyó al pueblo del pasado, al Antiguo Testamento, como lo dice el verso 11. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Recordemos las palabras del hermano Wallace. Todo el sermón del monte
fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, la nueva dispensación y el nuevo reino, desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos, y ahora procedemos al examen de sus principios. No, hermanos, todo el sermón del monte no fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, de la nueva dispensación y del nuevo reino desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos. No, hermanos. Dios ya lo había enseñado desde antes a través de Moisés. Cada bienaventuranza enuncia un principio evangélico, un anticipo del reino, y es imposible ignorar el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos, cuya perspectiva inmediata acentuó la enseñanza. No, hermanos, cada bienaventuranza no enuncia un principio evangélico. Enuncia un principio que Dios transmitió desde el Antiguo Testamento y lo encontramos con Moisés, en la ley de Moisés. No es un anticipo del reino. No es su inicio el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos. No. Jesús está citando a Moisés en cada una de esas bienaventuranzas. Y finalmente, hermanos, las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. No me equivoco al afirmar que las bienaventuranzas no han sido designadas como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana. No, hermanos. Es una carta que Dios dio a su pueblo desde el Antiguo Testamento. No era algo que estaba guardado y reservado para el Nuevo Testamento. No, hermanos. Es la enseñanza de Dios desde antes. No hay ningún contraste de parte de Jesús en estos dos pactos. El Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no la enseñanza del Nuevo Testamento.